Dios bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con nuestra cuarta parte del curso Exégesis de Génesis. En capítulo 2 es un sinóptico de la creación, así que tiene una continuación del capítulo 1. A esto se le llama la ley de la recurrencia, donde el capítulo 2 complementa el capítulo 1. Sin embargo, Dios aquí ya está agregando la colocación de la creación del hombre en el jardín del Edén, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 9, tiene la colocación del árbol de la vida, que es el árbol del bien y del mal. Y luego está la descripción del primer hogar del hombre, capítulo 2, versículos 10 al 14. Describe cuál es el hogar del hombre. También en versículos 15 al 17 da los mandamientos que Dios le está dando al hombre. Lo más importante del capítulo 2, lo que resalta en el capítulo 2 es lo siguiente: la creación de la mujer, ¿okay?, y la institucionalización del matrimonio. Capítulo 2, versículo 18 al 25. Dios está queriendo similar la relación de la iglesia con la esposa, la iglesia, la esposa de Cristo, con Cristo. ¿Muy bien? Entonces, prefigura la unión entre Cristo y la iglesia el hecho de que Dios instituye el matrimonio. El hecho de que Adán se duerme para que Dios entonces traiga creación hacia la mujer, tiene una similitud con Cristo dormir sobre la cruz. Juan capítulo 19, versículo 34, y primera de Juan capítulo 5, versículo 6 al 8. Es importante entender este significado, porque nos lleva a realmente entender el capítulo 2. Busca pareja el hombre y busca buena cosa, dicen las escrituras. Busca esposa. Pero el ser una carne es la naturaleza estrecha y indisoluble del matrimonio. ¿Okay? Por lo tanto, cuando Dios diseña esta sola carne entre la pareja, está prefigurando la iglesia, la esposa de Cristo, con Cristo. Por lo tanto, poligamía, ¿sabemos lo que es poligamía? Son demonios entonces que intentan o que procuran destruir la creación, el propósito para el matrimonio. Dios no te da matrimonio solamente para placer. Dios no te da matrimonio simplemente para tener a alguien con quien entretenerte y no te aburras. ¿Okay? Dios te da matrimonio para que puedas similar la relación de Cristo con su iglesia. Bien, Dios hace muy claro en el capítulo 2 la frase: y serán una sola carne. ¿Okay? Está rechazando entonces la intromisión de cualquier otro elemento ajeno en esta área de las relaciones. Muy bien. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el mandamiento de Dios y su infracción. El mandamiento de Dios era: de todo árbol del huerto podrías comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Mira, la palabra morirás está equivocada. ¿Okay? Es una traducción hacia nosotros. Realmente quiere decir, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, te separarás de tu Creador. Muerte significa esa separación. ¿Okay? No habla de extinción, sino está hablando de una separación, que obviamente la desobediencia, el pecado, no errarle al blanco, es lo que causa separación. Sí, es lo que te causa separación. Pero nuestra versión tiene la palabra morirás. ¿Okay? Entendemos que realmente aquí lo que estaba queriendo decir es esa separación, y sabemos muy bien que sí que es lo que se experimenta, que realmente ni sí viene siendo la secuela del pecado, una separación, pero nuestras versiones tienen la palabra morirás. Capítulo 3, el capítulo 3 se le llama la caída. Inicia el capítulo 3 con una pareja gozando. Inicia el capítulo 3 con una hermosa figura, porque es el propósito de Dios para el hogar. Hasta que se produce
la tentación. ¿Están entendiendo el mensaje subliminal aquí? Que si el capítulo 3 empieza con una pareja gozada, que empieza con una pareja viviendo los propósitos de Dios, pero luego, como empieza feliz la historia, capítulo 3 acaba mal, porque está aprovechando el enemigo la tentación. Toda tentación se produce en la soledad. ¿Okay? El diablo se aprovecha de la soledad de la mujer. Se le acerca para utilizarla como el vehículo para sus deseos malvados. Eso es así. La encontró sin la compañía protectora. Y al encontrarla sin la compañía protectora, llega y tergiversa completamente la palabra de Dios, utilizando entonces aquí palabras capciosas. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ok? ¿Qué es lo que Satanás hizo primero? ¿Cuál es la intención? Primero Satanás intentará captar tu atención. ¿Ok? Primero intentará captar la atención. Entonces es lo que hizo con Eva. Intenta captar su atención y Eva le responde alterando la palabra de Dios. Ahora, si Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Oye, ¿cómo te pones a darle tu secreto? Porque ¿cómo te atreves a decirle semejante cosa, a decirle al enemigo lo que acá tienes como ley? Del fruto del árbol del huerto podéis comer, dijo Dios, pero no comeréis de él, ni le tocaréis, le agregó. Le agregó. ¿Ok? Entonces, agregarle, alterar la palabra de Dios, perderá la efectividad bajo la cual fue inicialmente intencionada. Eva le agregó a la palabra de Dios. ¿Ok? Pero ya sería mentir. Pero ya sería mentir. Yo no tenía ni por qué tener conversación con la serpiente. No, pero al agregarle sería mentir. Sí. Al agregarle, pero todavía no existía el pecado. Bueno. Se comparan la tentación de Eva del capítulo 3 con las mismas tentaciones de Cristo. Pienso que ustedes han visto estos cuadros. Se compara la tentación a Eva y vio que la mujer y vio la mujer que era bueno para comer. Entonces a Jesús se le dice: di a estas piedras que se hagan pan. Y sabemos perfectamente bien que Jesús no podía actuar como humano. Entonces él tenía que vencer la batalla bajo la misma naturaleza humana donde Adán no pudo vencer, para entonces él venir a vencer. Si hubiera estado actuando con su divinidad, que era realmente la tentación de Satanás hacia Jesús, que él utilizara su divinidad para entonces perder la batalla, porque él no podía utilizar la batalla, él tenía que ganar la batalla en esta susceptibilidad a pecar, pero no pecó, no cayó en la trampa de Satanás. Eso se llama los deseos de la carne. Los deseos de los ojos es de que a Eva se le hizo agradable a sus ojos. ¿Okay? Así como a Jesús también se le mostraron todos los reinos del mundo. Se le mostraron los reinos del mundo, pero él no cayó en la tentación, mostrándole la vanagloria de la vida, porque a Eva le dice: y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Verdad? Y Jesús demostró la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré. ¿Ok? Un tema principal que se encubre en el capítulo 3, y es importante conocerlo, que responde a la pregunta: ¿por qué Dios hizo al hombre con susceptibilidad a pecar? Un tema muy importante del capítulo 3 es la libertad. El capítulo 3 de Génesis cubre esta libertad, conocido como el libre albedrío. Libertad es pensar, libertad es elegir, libertad es conciencia. Este libre albedrío, Dios quiere que tengamos un temor voluntario a Él. Para poder conocer esta libertad, primero tenemos que conocer la diferencia entre miedo y temor. Por favor, pongan la notita. Miedo es cuando estamos lejos de Dios. Temor es cuando estamos cerca de Dios. Miedo es cuando estamos lejos de Dios. Temor es cuando estamos cerca de Dios. Pongan esta palabra, por favor, ahí en temor. Esto viene del hebreo yaré.
Y-A-R-E, Yaré. Y Yaré significa sentido de respeto por alguien superior. Entonces Dios quiere que ellos tengan Yaré. Dios quería que ellos tuvieran un temor de Dios en su intimidad con Dios. Muy bien. Dios quiere entonces que tengamos un temor voluntario a Él. Muy bien. Aquí ellos ya se escondieron, entonces ellos al estar cubriéndose con las hojas, ellos ¿qué están teniendo? Ya no están teniendo temor, ya están teniendo miedo. Muy bien. Capítulo 3 termina en algo que se llama el protoevangelio, que es del versículos 15 al versículo 21. El protoevangelio es donde Dios empieza a maldecir la simiente. Habla de la simiente del diablo. ¿Saben qué es la simiente del diablo? La simiente del diablo es el mundo inconverso. ¿Okay? La simiente del diablo es el mundo inconverso. La simiente de la mujer es los hijos de Dios. ¿Okay? Representados por el Hijo del Hombre, quien efectivamente iba a tener toda su victoria sobre Satanás. Hechos capítulo 10, 38 y Juan capítulo 3, versículo 8. Hechos capítulo 10, versículo 38 y Juan capítulo 3, versículo 8. Aquí es donde está hablando de la simiente. Entonces ya efectivamente los cubre con las túnicas de pieles, ¿verdad? Con las túnicas de pieles arroja luz hacia Hebreos capítulo 9, versículo 27 y hacia Juan capítulo 1, versículo 7. Porque está hablando de, mira, arroja luz, pero no tiene el mismo significado. Porque cuando estamos hablando de las túnicas de las pieles, estamos simplemente cubriendo. El pueblo judío sabe perfectamente bien lo que es cubrir los pecados. Pero cuando viene Jesús a su entorno, les trae un concepto totalmente ajeno, que era lavar los pecados. Esto los desarmó a ellos, esto los alarmó. Los alarmó porque ellos nunca habían escuchado esto de lavar el pecado con la sangre. Desde la túnica ellos están acostumbrados a taparla. Un ejemplo de ello es el chivo expiatorio. Me pone la culpa a alguien y ya tengo sobre quién distribuir mi pecado, pero nunca el lavado completo. Cuando Pedro habla que nuestros pecados son totalmente borrados, ¿ok? Él tiene en mente el cuadro del que estamos hablando, el cuadro hebreo, porque en el papyrus no se puede escribir, escribir y que se pegue ahí, ¿ok? Entonces cuando habla la Biblia de que nuestros pecados son borrados, ¿ok? Él está teniendo en mente que el adeudo que se escribió en el papyrus, simplemente lo agarras con un trapo y quitas el pecado, la deuda de la persona, y se quita y ya no te debe dinero, normalmente lo utilizado. Entonces en versículo 1 termina el tercer capítulo con ese concepto de cubrir los pecados, de la túnica de piel, que lo cual está arrojando luz hacia el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y a Juan, capítulo 1, versículo 7, pero era una forma de cubrir el pecado y no solamente borrarla. Y Jesucristo es el que trajo ya después en el protoevangelio el concepto de borrar totalmente los pecados. Capítulo 4, versículo 5 habla sobre los orígenes de la civilización. Caín se dedicaba a la agricultura. Importante que tengas esto en tus notas. Caín se dedicaba, nada más pon ahí, Caín, agricultura, Abel, ganadería. Sus padres les habían enseñado los sacrificios a Dios. Sus padres les habían enseñado cómo traer sacrificio a Dios de acuerdo al animal. ¿Ok? Mira, el sacrificio de Abel fue aceptado porque estaban viviendo en una comunidad agrícola. Perdón, en una comunidad pastoril. Muy bien. Entonces el símbolo de Abel significaba religión verdadera, adoración verdadera, porque eran las instrucciones que Dios había dado del sacrificio que él quería. El sacrificio de Caín
no fue aceptado y se reconoce como falsa religión. El sacrificio de Caín no es aceptado porque él no entregó sacrificio de animal, no porque no podía pedírselo a su hermano, sino porque él fue demasiado altivo en no pedirle a su hermano un animal para sacrificar. ¿Ok? Entonces, Caín decide no entregar animal, sino decide mejor agarrar una gavilla, un fajo, un manojo de su tierra que él estaba labrando y decide entregarle a Jehová ofrenda de sus tierras. ¿Ok? Pero Dios no estaba observando, pudo haber dado mucho más de valor de lo que era un animal. Lo que Dios estaba observando es, no le fuiste a pedir a tu hermano por la altivez de tu corazón. No le fuiste a pedir a tu hermano un animal prestado o comprado para entregar el sacrificio que tus padres te dieron como instrucción. Muy bien. Entonces Dios está observando el corazón de él. Ahora, en nuestras mentes occidentales, pudiéramos admirar a Caín por todo su trabajo, lo cual fue mucho. Tome nota de la obra de Caín, entre capítulos 4 y 5. Versículos 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y construyó una gran ciudad. Caín. Ahora, cuando sigues leyendo sobre Caín, te das cuenta que construyó varias ciudades. Asombroso, ¿no? Versículo 22. Y Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de hierro y de bronce. Todo metal, todo el trabajo de metal fue obra de Caín. Las artes y el nombre de su hermano de Jubal, el cual es padre de todos los que tocan las arpas y las flautas. Oye, está dotado este chavo, Caín. ¿Ok? Se han observado múltiples antigüedades aquí de Mesopotamia, se han observado las descendencias de Caín y te das cuenta, pues este chavo lo inventó todo. Este chavo trabajó el barro, este hombre trabajó el metal, este hombre trabajó la construcción. Ahora, escucha esto, se cree que las civilizaciones que Caín va y crea están en el equivalente a Grecia y a Roma. Ok, ahí te va el punto importante del capítulo 4 y 5. Dios dice, pues en tu mente occidental o en tu mente progresiva, tú puedes admirarlo, pero yo no veo materia. ¿Me explico? ¿Hace sentido más o menos lo que estoy queriendo decir? ¿Okay? Que nosotros pudiésemos, porque como comemos con la vista, como nos alimentamos a través según la productividad, nosotros pudiésemos admirar su trabajo, pero desde el punto de vista de Dios, la óptica de Dios dice, lo que está en tu corazón tiene más valor para mí que ciudades, imperios y civilizaciones. ¿Okay? Entonces, Dios lo observa desde este punto de vista. El sacrificio que hace cada uno, y en eso se basa principalmente el capítulo 4 y el capítulo 5, en el hecho de que Dios quiere observar el sacrificio de cada uno de ellos. Vámonos al capítulo 5. El capítulo 5, el documento que utiliza Moisés para escribir el capítulo 5 es el libro de las generaciones de Adán. En el capítulo 5, versículos 22 al 24, se habla de Enoc, un traslado al cielo. Está hablando aquí el capítulo 5 ya sobre personas que viven muy largo periodo, ¿verdad? Ok. Quiero regresar un poco en el capítulo 4, versículos 19 al 24. Dios nos dice por qué detesta la progresión lo progresivo de Caín. ¿Ok?
es por la degeneración moral, por la violación a la ley del matrimonio, porque su descendencia tuvieron varias esposas, ¿okay? Y es por el espíritu de violencia. Estoy hablando del capítulo 4, versículo 19 al 24. ¿Okay? Ahora sí, ya vámonos al capítulo 5. El documento que se utiliza para escribir el capítulo 5 son el libro de las generaciones de Adán. Aquí ya nos metemos en el capítulo 22 versículo 22 al 24, donde estamos hablando de la vida de Enoc. ¿Qué relación tiene el hecho de que hombres hayan vivido mucho tiempo? ¿Qué relación tiene? Les voy a hacer una pregunta un poco compleja. ¿Qué relación tiene el hecho de que el ser humano vivía muchos años? 700 años, 900 años. Y que en medio de todas esas personas que vivieron mucho tiempo, Dios haya mandado la vida de Enoc. Una persona que vivió íntegra, una persona que vivió de acuerdo a la normatividad de Dios, una persona que fue trasladada al cielo sin tener que experimentar la muerte. ¿Qué relación tiene? ¿Qué lección arroja a nosotros el hecho de que tenemos personas que viven muchos años y que en medio de todos ellos Dios nos haya mandado a Enoc? Primero pongan la definición y después lo explicamos. Se llama metástasis. 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 Metástasis, con acento en la primera A. Metástasis significa un tumor patogénico en el cuerpo humano que recorta la vida. Un tumor patogénico. Patogénico significa virus, ¿ok? Una bacteria. Un tumor patogénico en el cuerpo humano que recorta la vida. El concepto del metástasis es el siguiente. ¿Listos? Lo más cercano que te encuentres a la bendición edénica es como que todavía traes rezagos de bendición dentro de ti. Lo más cercano que te encuentres a la bendición edénica, miren mis manos por favor, lo más largo que vas a vivir. Lo más alejado que te encuentres de la bendición edénica, lo más corto que vas a vivir. ¿Sí? Ese es el concepto del metástasis. Hoy vivimos 70 años, 80 años. En aquel entonces se vivía 700, 900 años. Entonces, ¿cuál es ese tumor patogénico? Pecado. El pecado, obvio. El pecado, ¿ok? Esa es la lección detrás de que de repente, en medio de todas estas personas que viven tantos años, Dios manda a Enoc a morar en medio de todos ellos. La lección es entender el concepto del metástasis, lo más cercano que estés a la bendición edénica, tu constitución física entonces va a vivir más tiempo. O más alejado que estés de la bendición edénica, lo más corto que vas a vivir. Capítulo 6 y capítulo 9 nos habla del diluvio. ¿Ok? Jesús declaró que los ángeles son asexuales, por ende no pueden procrear. Sin embargo, ya con habiendo dicho eso, ya acabo de cancelar todo argumento sobre los gigantes. ¿Ok? Punto. Jesús declaró que los ángeles son asexuales, por ende no pueden procrear. Así que ya ahí cancelé todos esos argumentos para no estar discutiendo sobre ese punto. Capítulo 6 y 7. Okay. Exacto, capítulo 6 al 9. Todos esos argumentos de que los ángeles se mezclaron con los hombres y que todos salieron gigantes, y todo ese rollo es puro rollo. Un privilegio enorme pasa a Noé, ¿okay? A través de su hijo Sem, después del diluvio, después de que él pisa la nueva tierra, ¿okay? A él se le dio el privilegio de ser el sucesor a través del cual perpetuaría un linaje santo, un linaje mesiánico, y daría cumplimiento entonces al advenimiento del Mesías. ¿Okay? Y eso fue a través de Noé con su hijo Sem. Anoten la definición de Sem. Sem significa hijo de luz. Hijo de luz.
¿Qué sucede con Noé? Esto lo que se llama el libro de las generaciones de Noé, ¿okay? Que contiene toda la historia del diluvio, de donde toma los documentos Moisés para escribir esta parte del Génesis. Okay. 8 personas supieron obedecer y anunciar el mensaje. Estamos con tiempo. ¿Estamos bien? 8 personas. Ok, perfecto. 8 personas entran aquí al arca y luego 8 significa nuevo comienzo, 7 días en la semana y el octavo viene siendo un nuevo comienzo. Ok. Como Dios se molesta con los hombres de aquellos tiempos por su corrupción moral, por su corrupción religiosa y por su violencia y su rebelión, entonces Dios decide deshacerse de ellos. El diluvio también se divide. ¿En qué consistió el diluvio? También nos dividimos aquí. Estamos divididos en teorías. Que se cree que algunas teorías dicen que simplemente que el diluvio no fue universal, que fue simplemente aquella tierra habitada de ese entonces. Otra teoría también dice que el diluvio abarcó todo el mundo. ¿Ok? Esas son las dos teorías. Pero a esto se le llama el pacto noénico. El pacto que Dios hace con Noé. El pacto noénico del capítulo 6 al 9 se caracteriza en obediencia. Porque el pacto noénico, que consiste de obediencia, se vuelve a hacer referencia en el libro de Malaquías. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo tuvo efecto en el libro de Malaquías? ¿No? Mira, en el libro de Malaquías, donde Dios dice, probadme en esto, cuando habla de tus diezmos y tus ofrendas, cuando habla de los diezmos y las ofrendas, dice, porque yo abriré las ventanas de los cielos, ¿okay? Y derramaré bendición sobre ti. Si lees desde Noé hasta Malaquías, no se abren las ventanas de los cielos. No se abre. Pero cuando Dios te menciona los diezmos y las ofrendas, te dice que abrirá las ventanas de los cielos. Y luego lloverá como lo hizo en los tiempos de Noé. ¿Cómo lo hizo en los tiempos de Noé? Abundancia. Exacto. Entonces, en eso es lo que sirven nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque no menciona en medio nada de abrir las ventanas de los cielos. ¿Okay? Entonces, la lección aquí del capítulo 6 al 9 es un mensaje de que a través de la obediencia a nosotros nos traerá esa dimensión de bendición. Capítulos 10 y 11, desde el diluvio hasta Abraham. ¿Ok? Desde el diluvio hasta Abraham. Aquí ya entonces tienes diferentes clasificaciones de etnias, porque los descendientes de Abraham, los descendientes de Noé, después del diluvio, son los que ya asientan las etnias de la tierra. ¿Listos? Vamos a poner nota. Jafet. Jafet. De Jafet vienen los persas, escitas, ESC, ITAS, los escitas. Los griegos, los eslavos, ¿quiénes son esos? Eslavos. Rusos. Eslovaquia. Rusos. De Eslovaquia. Rusos. Sí. ¿De dónde sale su lenguaje? Slavic. ¿Ok? Los germanos de Europa, ¿quiénes son esos? Sé yo. Los alemanes. Los celtas, Franceses, Gran Bretaña. Gran Bretaña, sí. Irlanda. Irlanda, exacto, esos son los celtas. Y anoten esto, etnias arias que conquistaron la India. Etnias arias que son el norte de India. Por ejemplo, Calcuta, ¿okay? Calcuta, New Delhi, Mumbai, Andhra Pradesh. Esos son los nortes de los estados del norte de India. Segunda parte, ahora Cam. De Jafet se dispersa para los persas
los escitas, los griegos, los eslavos, los celtas, los germanos de Europa y las etnias arias que conquistan el norte de India. Cam, el otro hijo de Noé, Cam. De Cam vienen todos los africanos, los primitivos de Canaán, drávidas de la India. Los drávidas es todos los estados del sur. Por ejemplo, Tamil Nadu, Kerala, Madras, Chennai, Tuticorin, se me olvidaron los otros estados del norte, del sur de India. Drávidas de la India. ¿Okay? Esos son los más prietitos. Guerrero, Chiapas. A mí me han querido confundir con los del norte, porque tengo la cara clarita y yo no tengo nada que ver con ustedes. Perdón, porque yo soy totonaca, yo no tengo nada que ver con ustedes. De la cabeza grande, de la cabeza. Drávidas de la India. De Cam también vienen los sumerios de Mesopotamia. Sumerios de Mesopotamia. Y también los pueblos que se conocen como los pueblos negroides. Etiopía. Negroides. De esos viene Cam. Okay. Los camitas. Viene la descendencia de Sem. Los elamitas, los asirios, arameos, árabes y los hebreos. ¿Okay? Una de las personas que sobresale más de la familia de Noé fue Nimrod. Nimrod fue un caudillo más sobresaliente. Y con la mención de Nimrod se acaba aquí el capítulo 11. Muy poderoso. Nimrod, sí, un vigoroso cazador, el responsable por la torre de Babel. ¿Okay? Fue uno de los que más se destaca. La torre de Babel era un santuario religioso. Que la torre de Babel no es simplemente que querían fincar de abajo hacia arriba y que ellos querían llegar hasta el cielo. Eso no fue su único error. Es que ellos pensaban que ellos podían hacer un muro. O sea, no solamente estaba alto, sino estaba muy ancho. Porque ellos sabían que estaban pecando y según esa torre los defendería contra una posible intervención divina por causa de su pecado. Sabemos que estamos mal, pero si nos llega a aventar un rayo, pues tenemos donde taparnos. Vamos a resumirlo muy brevemente. Existen muchos detallitos que se pudieran armar aquí sobre la descendencia de Abraham, sus orígenes, su familia, su matrimonio, su llamamiento, su partida de Ur, su partida de Harán hacia Canaán, su estadía en Canaán, la primera promesa divina, el primer altar a Jehová, la marcha hacia Negev, el hambre en Canaán, el intermedio egipcio, pero vamos a cubrir los aspectos más importantes. La promesa de Adán se divide en tres partes, tiene tres aspectos. Tiene un aspecto personal, tiene un aspecto nacional y tiene un aspecto universal. La promesa de Adán se divide en personal, porque Dios le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Okay? Personal es, te bendeciré. El concepto nacional es, y haré de ti una gran nación, porque está incluyendo una nación. Pero también le da un concepto universal, serán benditas de ti todas las familias de la tierra. El que te bendijere será bendecido, el que te maldijere será maldecido. Solo en el hecho de que le está diciendo el que te maldijere será maldecido y el que te bendijere será bendecido, solo en el hecho de que le está diciendo eso, ¿ok? Tiene inclusión de alguien ajeno a Israel, obvio, ¿ok? Si te bendijere, el que te bendijere será bendecido, está incluyendo a alguien ajeno a ellos, que somos nosotros. Muy bien. 5 pruebas de la fe de Abraham. No le llegó la fe, el título del padre de la fe gratis, le costó a base de muchos golpes. Primera prueba, su separación de su patria y de su familia. Separación. Sí. Abraham tuvo que romper con el pasado idolátrico de su familia para poder tener comunión con Dios. ¿Ok? Esa fue una de sus más grandes lecciones.
La vida de fe de Abraham comienza con obedecer a destetarse de su familia de origen. La cultura. Exacto, uno de los más grandes limitantes del ser humano. Su cultura y su raíz. ¿Ok? Entonces es importante desprendernos de nuestra familia de origen para efectivamente poder cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Bien, segunda prueba, el hambre en Canaán. Dios nunca lo mandó a Palestina, a salir de Palestina. Solo porque estás viviendo hambre donde estás no significa que te estoy mandando a otro lugar. ¿Qué es el hambre en sí? Es la prueba en sí. ¿Ok? Entonces su falta de confianza en Dios, de que Dios le va a proveer, ¿ok?, lo lleva a mentir, porque se sale de Palestina, Sí. ¿ok? Pone en peligro el plan de la redención de Dios, porque expone a Sara a una relación sexual adúltera. Ah, Faraón la toma como su mujer, ¿ok? Que la Biblia nos dice que no la tocó, ni hicieron nada, ¿ok? Y cuando se dio cuenta, entonces dije, agarra a tu mujer y vete lo más lejos posible. Es más, para que te vayas, te lleno las bolsas, pero ya vete. ¿Okay? Y lo bendijo y ya vete, y lo despidió. ¿Ok? Entonces la segunda prueba para él es, no se esperó, sino por su desesperación se tropezó con poner en peligro. Este es el capítulo 12 del libro de Génesis. Tercera prueba, la contienda sobre los pastos. Esta prueba sí la pasó. Abraham tenía derecho a las mejores tierras. Abraham sí tenía derecho, pero Dios quería observar su actitud. Dios quería observar en el capítulo 13 lo avaricioso que sería Abraham como patriarca. ¿Okay? Y no dejó a Lot con las peores tierras, sino le dio lo mejor. Entonces Dios observa su corazón y premia esa actitud. Dios lo ratificó con la promesa que le había hecho desde un principio y lo bendijo en medio de todas estas tierras no tan fértiles que le quedaron, porque el otro le dio las obras. Cuarta prueba, la demora en el nacimiento de Isaac. La demora en el nacimiento de Isaac. Amén. Entonces la demora en el nacimiento de Isaac, cuarta prueba, fue un acto de impaciencia de parte de Abraham, porque lo hizo cometer actos que una vez más puso en peligro los planes de Dios. Exactamente. Sí. Quinta prueba, que es la prueba suprema, el sacrificio inconcluso de Isaac. ¿Okay? Puso de manifiesto que a pesar de sus debilidades humanas, Abraham era un hombre que confiaba absoluta y plenamente en Dios, pero su debilidad era de que amaba demasiado a Isaac, y Dios puso eso en prueba. Entonces, ya el capítulo 25 al 27 te habla ya sobre la vida de Isaac. ¿Okay? Te da el bosquejo de lo que Isaac va a vivir, la promesa sobre su vida, su matrimonio con Rebeca, su experiencia en el altar del sacrificio. Dios renueva el pacto que hace con Abraham a través de la vida de Isaac. Amén. Somos hermanos, nos despedimos, finalizamos nuestra quinta parte del curso de exégesis del Génesis. Regresaremos en unas semanas para cubrir la segunda parte, que viene siendo ya capítulos 25 a capítulos 30 del exégesis del Génesis. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, que es el 469-628-9291, o también pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web. Entonces estarán viendo ustedes el libro de texto que estamos utilizando durante el curso de estos 2 meses, el exégesis del Génesis. Ustedes comuníquense con nosotros para adquirir el libro, y estaremos comunicándonos con ustedes cuando recibamos sus correos electrónicos. Dios me los bendiga. Hasta pronto.